juntos como hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. En nosotros se cumple la promesa del Señor. Donde quiera que estéis reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Así permanecemos en Él y Él en nosotros. Queridos en Cristo, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi alma. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitaste el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. En esta misa rezamos al Cristo de las Penas por Josefa Sabater Sánchez, al Cristo de las Penas por María Dorotea López Tambaco. También en esta misa participa la Caritas Parroquial. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo,
lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán la justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón. Pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante,
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, y bienvenidos a esta Eucaristía, el quinto domingo de la Pascua. Que Dios os bendiga y conceda los deseos de vuestros corazones. Amén. Yo soy la vid y ustedes las ramas, nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 a 8. La vid es la planta de la uva, una enredadera con muchas ramas y también con muchos ramos de uvas. Si es que esa vid da buen fruto, Jesús nos explica muy claramente cómo dar buen fruto. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Es decir, que debemos estar unidos al Señor, como la rama al tallo de la vid. Es evidente, incluso para los que no saben de agricultura ni de viñedos, que si una rama se separa del tallo de la planta, por supuesto no puede dar fruto, pero además de eso, pierde toda alimentación, termina por secarse y morir. Es lo que le sucede a cualquiera de nosotros que pretenda marchar de su cuenta, porque creámoslo o no, esta vida nos lleva a la vida en la eternidad. Y esa vida en la eternidad será de gloria o será de condenación. Eso dependerá de si hemos permanecido unidos o no al tallo de la vida, de la vida, que es Jesucristo. En efecto, nos dice esto el Señor: al que no permanece en mí, se le echa fuera como a la rama y se seca, y luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Palabras fuertes pero reales, indicativas de qué espera a quienes se separan de Jesús. Cuando estamos unidos al tronco, Él nos comunica su gracia y nos otorga la salvación eterna. El infierno, entonces, es la opción que tenemos que evitar cumpliendo los mandamientos de Dios. Hacer lo que Dios desea y no lo que nosotros deseamos. Y lo que Él desea para nosotros es nuestro máximo bien. Lo que nosotros deseamos para nosotros mismos no siempre es para nuestro bien. Hermanos, la primera lectura nos refiere que las recién fundadas comunidades cristianas progresaban en la fidelidad a Dios. Fidelidad aquí es otra manera de denominar al cumplimiento de la voluntad divina. Quien es fiel a Dios cumple su voluntad. Y nos dice
este libro de los Hechos de los Apóstoles, los sucesos del comienzo de la iglesia, que adicionalmente esas comunidades se iban multiplicando, animadas por el Espíritu Santo, es decir, esa fidelidad a Dios por parte de los integrantes de las primeras comunidades cristianas iba haciendo crecer a la iglesia que Cristo había fundado. Buena lección para nosotros católicos del siglo XXI, que fuimos llamados por Juan Pablo II a una nueva evangelización, y por Benedicto XVI a la reevangelización del mundo, y por el Papa Francisco a no desperdiciar ninguna ocasión para evangelizar. ¿Cuál fue el secreto de la primera evangelización? La fidelidad a la voluntad divina por parte de los primeros cristianos. Si imitamos esa fidelidad a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, que es el alma y el verdadero protagonista de la evangelización, irá haciendo su labor de santificación y de multiplicación de los miembros de esta iglesia de hoy, que tanto necesita fortalecerse, motivarse, purificarse, animarse, preservarse y aumentarse. Hay otra idea que aparece por duplicado en el Evangelio y en la carta de San Juan. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, dice Jesús en el Evangelio. Y San Juan en su carta, pues que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Esto significa que la capacidad de intercesión del orante depende, ante todo, de la conformación de su voluntad con la de Dios. No obstante, cuando una persona se encuentra en esta conformidad de voluntades, la propia con la divina, está unida de tal forma a Dios que no está pidiendo cosas tontas, inconvenientes o innecesarias, sino que es capaz de pedir aquellas cosas que el Señor quiere otorgarle. La mayoría de ellas referentes a su santificación o a la santificación de otros. ¿Por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Piden y no reciben. Es porque piden mal. Nos responde el apóstol Santiago. San Juan en otra carta suya dice: estamos plenamente seguros. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará. Como con todas las cosas, también nuestra oración de petición debe siempre estar sujeta a la voluntad de Dios, como rezamos en el Padre Nuestro. Y como Jesús rezaba: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, en gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos.
subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, en su promesa. Si permanecéis en mí, pediréis lo que deseéis y se realizará. Por la Iglesia, para que, animada por el Espíritu Santo, progrese en la fidelidad a Cristo y a los hombres de nuestro tiempo y dé fruto abundante, roguemos al Señor. Por los que recelan y desconfían de sus hermanos en la fe, que no piensan como ellos, como los discípulos de Jerusalén respecto a San Pablo, para que sean capaces de comprender, respetar y amar, roguemos al Señor. Por todos los que se sienten fracasados, indefensos, incapaces de remediar ellos mismos sus males, para que encuentren la ayuda en la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Por nosotros, para que aprendamos a amarnos con obras y conforme a la verdad, y así permanezcamos unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, roguemos al Señor. Por nuestras hermanas Josefa Sabater Sánchez y María Dorotea López Tambaco, para que el Señor las tenga junto a Él en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Por el grupo de Cáritas parroquial, para que sigan trabajando unidos por los más desfavorecidos de este pueblo, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, lo que te pedimos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en quien queremos permanecer y cuya palabra queremos guardar, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Aceptamos. Aceptamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra, trabajo de Dios, que de ti momentos de necesidad y ahora te preguntamos, será para nosotros. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra, trabajo de la que reciba tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros felicidad y salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascual ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por mí, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel, su obispo auxiliar Sebastián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Josefa y María,
Dorotea, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos murieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Lo deseamos interiormente. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que diga la verdad.
haré. Quiero ser, Señor amado, como el barro, manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Hoy habrá misa también a las 12 y a las 8 de la tarde. Mañana lunes es el Día de la Cruz y aquí en esta iglesia celebramos el Día de las Cruces de Mayo. Esa misa estará presidida por el Innum Crucis que tenemos aquí en el Sagrario. Estará presidida por esa misa y la presidirá don Antonio José. Será de intención de Juana García Valverde y de acción de gracia de la familia Valencia-Sevilla y por la salud del doctor Erickson Quintero. El martes será la misa de primer aniversario de Juana García Galera, esposa de Juan Rabadán, que hace un año que fallecía. Y a las 8:30 de la tarde en el barrio de María Auxiliadora será el cuarto día del seminario de la vida en el Espíritu. Todos los días misa a las 8 de la tarde y el jueves a las 7:15 habrá exposición del Santísimo y a las 8 misa de intención por Ramón Sabater y Consuelo Valverde Aranda y a las 9 oración meditación del hermano Rafael. El viernes, primer viernes de mes, a las 7 será la charla y oración al Sagrado Corazón de Jesús y será la misa de funeral a las 8 de María Josefa Martínez Fernández, esposa de Antonio el Vizcayo. Sábado habrá misa de comuniones y a las 8 de la tarde y el próximo domingo será la tercera misa al Cristo de las Penas de María Dorotea López Tambaco y la misa de 12 será de intención por María Muñoz Serrano y esposo y la misa de 8 de la tarde por Juana García Valverde. Felicidades a todas las madres. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva. Los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me gustaría agradecer a ustedes por su presencia y por venir en una manera especial al grupo Carita Parroquia por la participación activa en esta misa. Que Dios os bendiga para siempre y que tengáis buen domingo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca